Vamos a empezar a hablar de este tema muy importante que es la relación entre las tablas. Cuando ya tenemos varias tablas en el proyecto empieza a surgir la necesidad de relacionar estas tablas unas con otras. En nuestro caso vamos a tratar de relacionar una tabla, la que ya tenemos, que es la tabla de notas, con una nueva tabla que vamos a crear, una tabla de grupos. Entonces la idea es que una nota puede pertenecer a un grupo. Y un grupo puede tener varias notas, una clásica relación de 1 a varios. En este video vamos a concentrarnos en hacer toda la estructura a nivel de MySQL, a nivel de base de datos, dejarlo todo listo, y en el segundo video vamos a verlo ya en el contexto de Eloquent, cómo escribir las relaciones en los modelos y todo esto. Entonces, para empezar, lo que quiero hacer es modificar este formulario de manera que veamos más claramente qué es lo que queremos terminar implementando. Entonces, si regreso acá al view donde está el formulario, a añadir aquí un campo más. Un campo con una lista desplegable que contenga las categorías. Entonces más o menos quiero que termine viéndose así. El formulario de notas normal, como ya lo hemos tenido, y un listado donde pueda escoger el grupo al que pertenece la nota. Esto es lo que queremos terminar implementando. Claro que estos valores luego deberán venir desde la base de datos, no estar directamente escritos aquí. Entonces pensemos, ¿qué es lo que necesitamos para empezar a trabajar con esto? Necesitamos la tabla, y para crear una tabla debemos escribir una migración, y también necesitamos un modelo para manejar esa tabla que vamos a crear. Entonces podríamos hacerlo en dos pasos. Podríamos ir a la consola y escribir PHP Artisan Migrate para crear la migración, y luego en un segundo paso escribir el comando PHP Artisan Make Model para crear el modelo. Pero vamos a ver de paso un pequeño tip para acelerar nuestro flujo de trabajo. Vamos a escribir PHP Artisan Make Model. Vamos a escribir el nombre del grupo que vamos a crear, perdón, del modelo que vamos a crear. El modelo será Group. Y también vamos a decirle al comando Model que debe crear una migración mediante este parámetro. Entonces cuando ejecuto esto, se crea el modelo y también se crea la migración para ese modelo. Entonces si vamos a Sublime, revisamos, aquí está el modelo Group, que nos va a manejar los grupos para las notas, y también si vamos a Database, Migrations, aquí está la migración respectiva. Entonces lo que vamos a hacer es crear la estructura de la tabla Groups. Va a ser realmente una tabla sencilla, simplemente va a tener el ID y también va a tener un campo de tipo string en donde se va a almacenar el nombre del grupo. Nada más, eso es todo, muy sencilla la tabla. Entonces si vamos nuevamente acá y corremos la migración, PHP Artisan Migrate, corrió la migración, y si vamos y revisamos acá, le cargamos esto y ya tenemos aquí la nueva tabla de grupos. ¿Qué más nos falta? Necesitamos relacionar con la tabla de notas, habíamos dicho, así que necesitamos aquí en la tabla de notas un campo en donde almacenemos el ID del grupo al que pertenece, ¿verdad? Entonces vamos a hacer nuevamente una migración para añadir este campo a la tabla. PHP Artisan Make Migration. Y vamos a decirle que le ponga un nombre descriptivo a lo que queremos hacer. Vamos a decir add group ID to notes table, y vamos a decir que vamos a modificar la tabla notes. Muy bien, creamos la migración. Vamos acá, aquí está la migración creada, y vamos aquí a decirle que en la tabla notes vamos a agregar un nuevo campo de tipo entero pero sin signo, un signed integer, y el campo se va a llamar, por supuesto, group ID, para que almacene el ID del grupo. Vamos a decirle también que puede ser nulo porque queremos grabar algunas notas que no pertenezcan específicamente a ningún grupo, sino que estén en un listado general, digamos. Y vamos a decirle que cree este campo después del campo ID. Entonces con esto ya estamos añadiendo el campo para que se guarde ahí el ID del grupo, pero necesitamos hacer algo más. A nivel de base de datos relacionales como MySQL, podemos hacer que este campo se transforme en un campo foráneo, en una llave foránea. Entonces vamos a decir table foreign y decimos que el campo foráneo va a ser group ID. Luego le decimos que este group ID va a hacer referencia a un campo llamado ID en la tabla Groups. Y finalmente podemos definir qué acciones queremos para cuando se actualice el campo foráneo en la tabla a la que hace referencia, o cuando se borre un registro. Por ejemplo, podemos decir onDelete. Esto es cuando se borre un grupo, vamos a hacer una acción en cascada. Entonces, si se borra el grupo familia, todas las filas en la tabla notas que pertenezcan a ese grupo también se borrarán en cascada. Entonces vamos a correr esta migración, PHP Artisan Migrate. Y vamos a ver aquí cómo se modificó. Vamos a Notes y vemos aquí que ya está el campo Group ID. Y si vemos la estructura, vemos que el campo Group ID es un índice o una llave foránea que hace referencia a la tabla de grupos.
Entonces, por ahora no vamos a hacer la implementación de los formularios de creación, edición y borrado de grupos, porque ese concepto ya lo revisamos cuando vimos cómo hacerlo para las notas. Así que por ahora simplemente vamos a añadir unos cuantos grupos manualmente. Entonces voy a añadir un grupo familia y un grupo trabajo. Ok, ya los tengo aquí insertados. Con estos vamos a empezar a trabajar. Entonces lo que queremos es que recuperando desde aquí, desde esta tabla, los datos se muestren acá, como lo habíamos hecho aquí directamente. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, debemos encontrar la manera que desde el controlador pasemos hacia nuestra vista estos grupos que hemos creado en la tabla. Entonces vamos a cerrar las migraciones para empezar y luego vamos a ir a App, HTTP, el Nodes Controller y tenemos aquí Create, que es donde formamos o mostramos, más bien dicho, el view de creación. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a definir una variable llamada Groups, que es donde vamos a almacenar los grupos y luego simplemente vamos a utilizar el modelo que hemos creado, llamado Group. Y vamos a decirle que nos traiga todas las filas que hayan en la tabla de grupos. Luego lo que tenemos que hacer es simplemente pasar esta información al view. Podemos hacer compact. Muy bien, con esto ya estamos pasando todos los grupos hacia el view. Luego, en el view partial deform también ya tenemos disponible esta información. Entonces podemos sustituir esto de aquí por un for each. Vamos a decirle que por cada grupo vamos a imprimir una etiqueta option. ¿Y qué es lo que vamos a imprimir aquí? Pues simplemente va a ser el group name. Vamos a ver, cargamos acá. Y tenemos un error. Sí, es en el controlador. No hemos importado la clase grupo. Así que vamos a ir acá. Asegurarnos de importar esto acá arriba. Así, de esta manera. Recargamos. Y ahora sí tenemos. La diferencia es que ahora ya no está escrito directamente en el HTML. Sino que estamos recuperando estos datos desde la base de datos. Ahora, un detalle importante que tenemos que tener en cuenta. Es si hacemos una inspección del elemento. Vemos que sí se muestra el nombre del grupo, pero en el option no se está mostrando el ID del grupo, que es el que queremos pasar hacia el método de creación de la nota. Así que vamos a ir nuevamente a nuestro view. Vamos aquí a añadir la propiedad value y vamos a decirle que queremos imprimir aquí el ID del grupo, group ID. Y por supuesto no debemos olvidar el nombre de este select, que será group ID. Finalmente vamos a añadir un option que esté vacío, sin ningún valor, y que diga ninguno, para cuando queramos que la nota no pertenezca a ninguno de los grupos que hemos creado. Entonces vamos aquí y ahí está ninguno, familia y trabajo. Entonces vamos a llenar aquí información ficticia de alguna nota y vamos a intentar crear la nota. Voy a cerrar esto de aquí y vamos a tratar de capturar acá en el método store, que es donde va a llegar la petición. Vamos a hacer un dump and die del request. Va a decir request y vamos a decirle que nos dé todos los campos de request. Muy bien, vamos a crear y como vemos aquí ya estamos recibiendo el group ID, pero vemos que estamos recibiendo aquí ninguno como valor. Esto es porque olvidamos especificar que el value o el valor debe ser vacío. Entonces regresamos, recargamos, enviamos crear y ahora sí, el grupo, como no hemos escogido nada, nos dice nulo. Pero si escogemos uno de los grupos, ya está el ID correspondiente correcto. El siguiente paso es almacenar este group ID en la nota, en el campo group ID. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a quitar por ahora esto de aquí y vamos a ver qué pasa si dejamos la petición que pase tal como está ahora. La nota se crea, pero vemos que no se guarda el campo. Si es que vamos a nuestro modelo de notas, vamos a ver por qué por qué está pasando esto. Recordemos que habíamos definido como fillables a los campos title, body e important únicamente. Ningún otro campo puede ser asignado masivamente, así que si queremos que también se incluya aquí el ID del grupo, podríamos hacer algo como esto. Group ID. Con esto estamos diciéndole que este campo también puede ser asignado masivamente, así que cuando hagamos esto, se va a llenar automáticamente también. Si regresamos y vamos a crear con la misma información, la nueva nota, vamos acá y ahora sí se está asignando el ID del grupo aquí. Ahora, esta manera de asignar los IDs de las claves foráneas a las tablas no siempre es la ideal, no siempre es bueno o no siempre es seguro permitir que directamente los datos que provienen del usuario sean los que asignen los IDs foráneos. Sobre todo en casos en los que hay datos sensibles, como por ejemplo, imaginemos si este no fuese un ID de grupo, sino que fuese un ID de un nivel de usuario. No querríamos que el usuario sea el que asigna directamente, en la mayoría de los casos, el ID del nivel que va a tener, sino que un proceso interno
de algún otro tipo es el que va a determinar esto. Pero por ahora, y para mantener las cosas sencillas, vamos a quedarnos con esta manera de asignarlo, el ID del grupo. Lo que queremos hacer ahora es una modificación para dejar listo el tema para el siguiente video. Vamos a hacer un pequeño cambio aquí en la interfaz del listado de notas, de manera que podamos tener unos links donde se listen los grupos que tenemos disponibles, y cuando hagamos clic en cada uno de los grupos se nos muestren únicamente las notas que están bajo ese grupo. Entonces vamos a hacerlo rápidamente. Vamos a ir acá a Sublime y vamos a buscar bajo Resources, Views, Notes, Index.blade.php, que es donde mostramos el listado de notas, y aquí vamos a hacer un pequeño cambio. Lo que vamos a hacer es primeramente hacer un row. Todo esto es simplemente estilos de Bootstrap, no tiene nada que ver con Laravel. Vamos a hacer que sea una columna de 2 y la de al lado va a ser una de ancho de 10. Entonces vamos a tomar todo esto de acá, vamos a meterlo aquí, y acá quizás podemos hacer un listado. Así que veamos cómo va quedando esto. Algo así. Vamos a añadir aquí un título que diga grupos. Ok, entonces no es esto un curso de diseño, no es el mejor diseño que puede haber, pero nos sirve para probar los conceptos que estamos aprendiendo. Ok, entonces cada uno de estos podría ser las categorías o los grupos que tenemos en nuestra base de datos. Para enviar los datos también de los grupos aquí al view del index, vamos a regresar al controlador de notas y vamos a ir aquí a definir nuevamente algo similar a lo que hicimos en la parte de abajo. Groups igual a group y dame todos los grupos, y vamos a pasarle también aquí al array junto con notas. Podemos añadir la nueva llave, la nueva entrada, o simplemente podemos hacer uso de compact. Pasamos las notas, pasamos los grupos. Con esto ya tenemos disponibles los grupos aquí en el index view, y lo que podemos hacer aquí otro for each, similar a lo que hemos hecho antes, solo que en esta ocasión vamos a imprimir un ítem de lista cada vez que lo hagamos. Y vamos a imprimir por cada uno de estos el group name. Vamos a ver qué tal queda. Y ahí está, tenemos los grupos familia, trabajo. Y tal vez vamos a tener un ítem acá arriba que diga también ninguno, para mostrar las notas que no estén bajo ningún grupo. Ok, vamos a añadir también unos links aquí. Y vamos a dejar pendiente la dirección del link para el próximo video. Solo queremos que nos quede todo listo por ahora. Muy bien, entonces esta es la idea. Tenemos los grupos y cuando hagamos clic en familia, pues se deberá mostrar solamente las notas que están bajo familia. Clic en trabajo, solo las notas bajo trabajo, y ninguno, pues las notas que no tengan ningún grupo asignado. Ya en el próximo video iremos viendo cómo vamos a implementar esta funcionalidad.